Mariana ya está en el aula acá con nosotros. Bueno, pudieron ver por lo que se los mandamos dentro de las notificaciones y habrán visto la formación y la larga experiencia que tiene Mariana. Es periodista, es licenciada en comunicación. Bueno, es una de las principales directoras ahí de Podcasteros o Podcaster arroba. Es analista de la encuesta Pod, que se las mandamos a ver si la pudieron espiar un poquito y analizar del año pasado, el 21 y el 22. Mentora del programa de Sanap de Spotify, un programa que lanzó Spotify el año pasado. Y aquí la tenemos con nosotros compartiendo algunos de estos conocimientos de la experiencia que ella va transitando durante este tiempo. Así que, bueno, en principio, gracias, Mariana, por estar acá con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Me puso contenta porque yo estudié Ciencias de la Comunicación en la UBA y mi trabajo final, mi tesina, fue un podcast y no encontraba tutor o tutora y ni personas que lo puedan corregir especializadas en podcast en ese momento. Y Claro. ahora ya hay carreras, así que está buenísimo. ¿De qué año estamos hablando? Y eso fue en 2017, no hace tanto. Bueno, Bueno, no, es verdad, me no sé imaginé, si, no, pero no hace tanto. pero me imaginaba que me ibas a decir un tiempo más atrás todavía, porque nada, evidentemente fue, ya no lo dirás vos, pero fue, me parece que exponencial lo que ha pasado, sobre todo en los últimos 2, 3 años en Argentina, en relación al consumo de podcast, ya vamos a hablar de eso, pero yo lo viví también con este curso que damos en Éter hace varios años, y cuando yo lo comencé a dar, que debe ser más o menos por la misma fecha que vos decías recién, nada, eran cursos que tenían poquitos inscriptos, porque bueno, la gente por ahí todavía no conocía tanto el formato o no lo consumía tanto, y la verdad es que pandemia hacia acá hizo como, fue una explosión realmente, así exponencial. Sí, creo que mucha gente, o por lo menos por lo que vimos en la encuesta Pod, empezó a consumir podcast en pandemia, En pandemia. o aumentó el consumo, si ya consumía, aumentó. Igual, eh, yo sé que ustedes seguramente vieron, o tal vez alguno no, que es Podcasteros, pero empezaría por ahí, si te parece, a contar un poco. Tenemos los resultados de la encuesta Pod de este año y mi idea es contarles y compartirles sobre eso, pero me parece que está bueno ver el caminito que hicimos para llegar a necesitar esos datos, ¿no? En por qué hacemos la encuesta Pod y qué tipo de datos arroja y cómo se puede leer y cómo lo pueden usar. Bueno, Entonces, mira, estamos sintonizados porque mi primera pregunta era ¿cuál es el objetivo, cómo nació Encuesta Pod? Así que es exactamente esto que estás contando, o por contar. ok. Bueno, Podcasteros nació en 2017, justo el mismo año en que estábamos hablando. Eh, es una comunidad, una organización para personas que están produciendo podcast, ya sean periodistas, comunicadores, ingenieros, ingenieras en sonido o gente que es muy amante del podcast. Y es una comunidad para podcasteros, podcasteras, podcasteres de habla hispana. Esto se creó porque los fundadores, uno de ellos es Mariano Payela, que es argentino, es productor de podcast, es productor de Adonde Media, es quien fundó Lunfa, que es una Sí. productora que también, no sé si la conocen, pero tiene varias producciones que están buenas. Y además es uno de los fundadores de Argentina Podcastera, que es una página web que ahora si entran la van a ver que es como muy vintage, pero en su momento era uno de los pocos lugares que había en Argentina donde si vos tenías tu podcast lo subías ahí, ¿no? Como un catálogo argentino de podcast. Y la otra Pioneros. persona, sí, sí, la otra persona que fundó Podcasteros es Martina Castro, que también fue fundadora de Radio Ambulante, que es un podcast en español. Nació independiente, después se asociaron a la radio pública de Estados Unidos, entonces era un podcast en español de crónicas periodísticas sonoras y fue uno también como de los más reconocidos, ¿no? En algún momento recuerdo que si empezabas a escuchar podcast era como muy probable que escuches Radio Ambulante. Bueno, Martina Castro quería generar su propia productora de podcast multilingüe, ella es estadounidense pero tiene su familia en Uruguay, entonces habla español, y se encontró con que le faltaban datos, básicamente. Tenía que construir una empresa, una productora, tenía
ayuda de una startup de Chile y le pedían números, le pedían datos sobre el mercado latinoamericano de podcast, el mercado en español, y no había. Entonces, teniendo en cuenta la experiencia que ella tiene como podcastera estadounidense en Estados Unidos, donde sí hay muchas comunidades, grupos de productores que se juntan, que unen esfuerzos, digamos, para mejorar ese rol, ¿no? Como un trabajo. Entonces ahí se juntó con Mariano Payela y crearon Podcasteros. Y una de las primeras cosas que hicieron fue crear la encuesta Pod, que es un estudio de audiencias de podcast de habla hispana. Yo soy directora de Podcasteros y soy editora también, y tenemos como objetivo, como misión, ayudar a desarrollar la industria de podcast en español. Entonces, mucho de lo que hacemos tiene impacto sobre todo en América Latina, también en España, pero España tiene como sus propias comunidades, tiene un contexto socioeconómico que ayuda también a tener otros tipos de recursos, bastante distinto a lo que nos pasa en los países latinoamericanos. Y trabajamos para esto en 3 áreas. Una que tiene que ver con construir comunidad, con que las personas entablen lazos, quienes producen, para hacer podcast en común, para hacer tape syncs, por ejemplo, si lo necesitasen. Por otro lado, espacios de formación, y una tercer pata, digamos, tiene que ver con generar conocimiento. Y acá entra esta encuesta, que se hace desde 2017, empezamos haciéndola cada 2 años, y este año decidimos hacerla anual porque vemos que se modifica bastante digamos, siempre hay como nuevas funcionalidades en las plataformas de distribución, o sea, desde lo tecnológico y también desde el contexto nos estaba cambiando muy rápido, sobre todo porque en muchos países hubo restricciones con lo que fue o lo que es la pandemia, pero en su momento había, digamos, confinamiento, aislamiento social, y esto que hizo que se modifiquen mucho los hábitos. Entonces, como tenemos los resultados de 2021, quisimos volverla a hacer ahora para ver cuánto había cambiado eso, ¿no? Porque la del año pasado tiene como mucho más impacto de todo lo que sucedió durante estos confinamientos. O sea que esta es la primera vez que repiten de un año al otro. Esta es la primera. Claro, lo veníamos haciendo cada 2 años, 2017, 2019, 19, 2021, y ahí este va. año dijimos, bueno, lo hacemos anual por primera vez. Sí. El modo en que se obtienen los datos, yo sé que esto tal vez les puede sonar un poco aburrido, pero es súper importante tenerlo en cuenta porque tiene que ver con la forma en que pueden hacer la lectura de la información y en la forma en la que no deberían hacer esas lecturas, ¿no? Para poder entender un poco qué tipo de datos podemos tener, que son más bien cualitativos. La encuesta la hacemos online. Hay un cuestionario bastante largo, pero que se contesta en 5 minutos. Y lo que hacemos es pedirles a los productores, las productoras, que llamen en sus podcasts a sus audiencias a contestar la encuesta, que les pidan, por favor, que la contesten. Entonces, hubo más de 200 colaboradores que tuvieron este rol, ¿no? De llamar a sus oyentes a pedirles que respondan la encuesta. Y en este sentido, la encuesta es colaborativa. La gente que responde la encuesta llega a través de justamente la comunidad de podcasteros y estas personas que están ayudándonos a hacer la difusión. Pero tienen el número final de cuántos, me imagino que sí, de cuántos fueron los encuestados, o sea, cuál es el muestreo. Sí, los encuestados fueron 2.319 este año. Hay un tema, ahí voy a hacer una aclaración. Se dice que tenemos muestra, o que alguien tiene una muestra, cuando ese Sí. universo de personas encuestadas es representativa, por ejemplo, si fuese una encuesta de Argentina, de la población que hay en Argentina. Por la Ujú. manera en que llegan las personas a responder la encuesta, no podemos decir que es representativa de el universo latinoamericano de oyentes de podcast, porque para eso deberíamos tener como representatividad en cada uno de los países de donde contestaron. Entonces, no podemos decir, por ejemplo, que, no sé, un porcentaje de, no sé, si ahora si quieren con ejemplos de los gráficos, se los puedo decir como con alguna
algún ejemplo más Claro, concreto, pero supongamos, si el 20% de las personas que contestaron la encuesta son de Argentina, no es que el 20% de los argentinos escucha podcast, ¿sí? Sino que de las personas que contestaron, ese es el porcentaje que son desde Argentina. bien, Esto es está para claro. entender, hay otras preguntas, por esto iba a la importancia de entender cómo hacer la lectura, que tienen que ver con lo cualitativo. ¿A qué hora escuchan más podcast? Bueno, eso sí, si la mayoría escucha a la mañana, es una tendencia, ¿sí? Pero lo que tiene que ver con representatividad de los países no lo podemos tomar por la manera en que llegan las personas a responder la encuesta. Desde Podcasteros hacen el diseño de la encuesta, o sea, ¿quiénes definen el contenido o las preguntas que se van a hacer? Sí, desde Podcasteros. Está basada en estudios previos. Hay mucha información en Estados Unidos sobre las audiencias, pero es información de Estados Unidos, de los podcasts de Estados Unidos y de las audiencias estadounidenses. Y además está en inglés, con lo Claro. cual representa como una restricción para poder entender con esos datos qué pasa en el mercado latinoamericano. Y hasta ahora no hay otros estudios que se ocupen de esto. Por eso, a pesar de estas pequeñas cosas que decís, bueno, me gustaría tener una muestra, sí, pero realmente sería como casi imposible porque sale miles de dólares hacer este estudio en cada país, digamos, es lo que saldría. Y por eso sigue valiendo el esfuerzo comunitario de decir, bueno, seguimos haciendo la encuesta, seguimos viendo que en algunas tendencias sí están muy parecidas a algunos estudios que sí se hacen por país, en algunos países muy específicos como España. Por ejemplo, está la eh, Latino Listener Report, que es una encuesta de Edison, que se hace sobre el consumo de podcast a personas que son descendientes o son latinos viviendo en Estados Unidos. Entonces ahí podemos ver como los resultados que nos dan la encuesta POD y muchas veces son tendencias similares. Y otra cosa es que también tomamos cuando, algo como una tendencia cuando los porcentajes son muy grandes, cuando son muy pequeños los puntos y no los podemos tomar como una tendencia. Claro. Después para contarles también, seguimos Para, te creyendo que hago es necesario, sí, decime. no, te hago un parate acá, porque tenemos, primero que quería decir algo que aún todavía no dije, que el que quiere levantar una manito por ahí a hacer una pregunta, por supuesto, totalmente habilitado. Y habilitada, y hablando de eso, Ana Laura dice acá en el chat, que tenemos ahí al costadito, dice, hola Mariana, soy Ana Laura, te saludo desde España, y te pregunta, ¿decís que hacen encuestas manuales porque no existen medidores de métricas que puedan brindar esos datos? Te pregunta. Nosotros, bueno, eso iba. Cada plataforma de distribución de audio donde se escuchan los podcasts tienen, obviamente, información sobre sus usuarios. ¿Sí? Saben lo que hacen, cuando ponen play, cuando ponen pausa, hasta dónde escuchan, obviamente tienen todos esos datos. Si ustedes son productores de podcast y suben su podcast para que se distribuyan estas plataformas, van a tener las métricas de su show, de su podcast. Sí. Esta información la tienen. Lo que sigue faltando es entender o poder tener más información sobre cómo escuchan quienes escuchan podcast. Las métricas, las plataformas no las publican. O sea, esta gran base de datos que tienen de qué hacen sus usuarios no es información pública. Vos podés tener la No, información de tu propio podcast. Eso por un lado. Y por otro lado, también hacemos algunas preguntas que no podrías obtener de estas métricas. Por ejemplo, ¿qué estás haciendo mientras escuchas podcast? sí, O perdón, algunas referencias. el único Sí, dato que sí obtenés con las plataformas es cantidad de reproducciones. Eso sí puedes acceder. a los podcasts generales, a un podcast De que no tu, es tuyo. no, de tu show. Sí, de tu show tenés algunas métricas, pero no tenés las métricas de todos los shows. Yo sí quiero saber Ah, ok, cómo ok. escuchan las personas que viven en Argentina podcast, no sé, no están publicadas esos datos. Pero de tu show te dan varios datos cuando vos De haces tu las show, métricas. sí, sí, sí. Cada podcaster, digamos, tiene los datos de su propio podcast o de los podcasts que Perfecto. produzcan. Pero acá lo que queríamos es poder tener
información más amplia que no se Claro. remite a tu podcast, porque tal vez tu podcast es súper de nicho y te sirve tener esa información, obviamente la tenés que usar y mirar y analizar, pero hay datos que más amplios, más de contexto, que de hecho podrías necesitar si querés, por ejemplo, explicarle a algún posible sponsor, bueno, cómo funcionan los podcasts. Bueno, hay datos, valores que podés llegar a obtener a través de la encuesta pod y que no, de tus métricas no salen. Una de las preguntas es esto: ¿qué estás haciendo mientras escuchas podcast? O desde qué dispositivo estás escuchando, o cuántas horas de podcast escuchás por semana, o cuál es la preferencia de cuán largo preferís que sea un episodio. Preguntas Esa es una de que las no, preguntas. no, No, justamente esa es una de las preguntas que por ahí más habitualmente salen. Bueno, ¿y cuánto debería durar un podcast? Generalmente hay datos que van surgiendo de esto, de las encuestadoras, eh, y van cambiando, me imagino, año a año, hasta hace un tiempo. Bueno, a mí me sorprendió ese dato de la encuesta de este año. Pensaba que ya la gente estaba escuchando producciones más cortas. Me sorprendió que estaban ahí como alrededor de los 40 minutos, o de una hora, sí, ¿no? 40, 45 a una hora. sí, en Eh, realidad depende de cuántas. Podríamos decir que si son pequeños consumidores o grandes consumidores, depende cuántas horas de podcast por semana escuchen, claro, prefieren una duración de episodio u otra. Quienes claro, escuchan menos horas de podcast por semana prefieren duraciones más cortas, y quienes escuchan más más horas larga. prefieren duraciones más largas. Yo traje algunos gráficos como para mostrarles algunos de los datos de la encuesta pod de este año. Si les parece, les muestro, y si tienen preguntas, Sí, sí, yo una de las preguntas que tenía en relación a la encuesta, pero en sí, general, por ahí es sí. para más adelante si querés, pero ¿hay algún dato que te haya sorprendido de la de este año al del año pasado? ¿Te has dicho, wow, cómo cambió esto? ¿O qué raro este dato? ¿Hay algo que te haya sorprendido en particular así? Sí, me llamó la atención que preguntamos en qué momento del día prefieren escuchar, y en Sí. general coincide con los momentos de consumo más radiales, ¿no? Que es la primera mañana y la vuelta a casa. O sea, Ujú. a partir de las 6 de la tarde, cuando las personas salen de la oficina. Y si te Em, sorprendió es porque tu suposición, ¿cuál era? que iba a estar ahí, o sea, entre esos dos momentos, que fue lo general, o sea, lo que venía sucediendo en las ediciones anteriores, y en esta edición subió la cantidad de gente que escucha o sea, bien temprano a la mañana, de 6 a 9. De La hecho, primera mañana de la radio. sí, es gente, la gente más grande prefiere más ese horario, Mira vos. pero bueno, eso me llamó la atención. Eh, es un dato muy mini, tal vez, pero No, no, pero habiendo analizado las ediciones anteriores, es como, viste, cuando te quedás y revisás de vuelta, tipo, pero esto está así, es sí, así. sí. Así que bueno, eso que tiene que ver con el horario. Les comparto Eh, pantalla y eso. les muestro algunos datos, si les parece. A ver, dale, vamos. Ahí ¿Ahí va. lo ven? Sí. Yo ya no los veo a ustedes, así que si les pregunto algo, tienen que contestarme por audio. Dale. Bueno, algo más para decirles sobre la encuesta pod, que es importante, es, además de que es colaborativa, es abierta. Todos los resultados están publicados en podcasteros.com. Hay un reporte que es más parecido a esto, donde hay algunos gráficos y texto, y después tienen todas las preguntas y todas las respuestas para que ustedes puedan filtrar como quieran. Después se los muestro también para que vean y si quieren en algún momento pasen y lo utilicen, porque es para eso. Y este año tuvimos el apoyo de Adonde Media y Podimo, que la verdad es todo un tema, ¿no? Siempre es sostener los proyectos, y más cuando son colaborativos, son comunitarios, son de acceso abierto. Así que para nosotros fue importante, porque Y fue un también es apoyo, importante la perdón, demo. Sí, no, perdón por ahí la pregunta, pero es un apoyo desde lo económico también dentro de la logística, de poder económico hacer circular. y también desde la difusión, Claro, para que llegue más gente a contestarla. Pero bien. Eso. sí.
Porque los podcasts, para mí, una de las cosas lindas que tiene es que es un medio, podríamos decir, bastante democrático, en el sentido de que con un dispositivo, un smartphone, podés generar un producto y subirlo y publicarlo y hacer circular ese discurso, eso que vos querés decir. Entonces está bueno que la información sobre esta industria también sea de acceso libre, ¿no? Que esté a disposición. Pero bueno, a veces Sí, cuesta sostenerlo. está bueno. Bueno, algunos datos más bien generales sobre los perfiles de las personas que contestaron la encuesta. Hay una cantidad equilibrada, digamos, similar entre identidades masculinas y femeninas. Porcentaje muy chiquitito contestó que es de género no binario, así que en general para lo que fue el reporte no lo tuvimos en cuenta por la cantidad de personas que Que eran, contestaron. Sí. sí, no podían ser tan representativos. Y en las edades, la mayoría tiene entre 25 y 45 años. La mayoría, el 80%, tiene estudios eh, superiores, es decir, de terciarios, universitarios o de posgrado, y también la Mm, mayoría está empleado, o sea, tiene trabajo. Y las personas que contestaron desde más de 40 países. Aquí están las personas que viven en su país de origen y otras que emigraron, y tal vez hay mucha gente que está en países donde no se habla español, pero sí consume podcast en español, y contestaron desde ahí, entonces son muchos países, pero de donde obtuvimos más respuestas son de España, de Colombia, Argentina y México. Colombia, Argentina y México también son los mercados latinoamericanos que hablan español, porque Brasil es muy grande, pero exceptuando Brasil, donde más se desarrolló hasta ahora en la industria, tanto la producción como también las comunidades de podcasters, ¿no? Que también hace que haya movimiento y se junten y haya formación y demás. Les preguntamos, antes de preguntarles sobre los podcasts, les preguntamos sobre otros consumos que tienen o que suelen tener en su habitualidad, pero que sean en audio, a ver por dónde iba el tema, y la mayoría consume música, la mayoría, y la mitad de las personas que escuchan podcast, que dijeron que escucharon podcast, al menos un podcast durante el último mes, que son las que tomamos para hacer este reporte, que consideramos que son oyentes activos, también escucha radio en vivo. Y de esas personas que escuchan radio, la mitad lo hace de forma tradicional, por radio de antena. Y solo un cuarto escucha a través de las apps o del sitio web oficial de la radio. Esto a mí también me llama la atención, porque en vez de preferir usar una app donde podrían escuchar cualquier emisora y switchear de una a otra, utilizan la app de la radio o escuchan una emisora en particular, ¿no? Esto de la fidelidad a a una una emisora. emisora, sí, claro. Eh, por otro lado, ya lo deben saber si están en este curso, pero les preguntamos desde qué dispositivo escuchan. La mayoría, en todas las ediciones, más del 80% escucha a través de los smartphones, de los teléfonos inteligentes. Y si escuchan a través del teléfono, podemos entender que se pueden estar moviendo de un lado al otro, que no necesariamente tiene que ser algo situado, y que además están escuchando con auriculares. Así que para entender cómo es el oyente o cómo nos está escuchando, es esto, le hablamos a una persona al oído de forma como muy cuidada, porque nos están prestando mucha atención. Y luego, en cuanto a los dispositivos, un menor porcentaje escucha desde la compu y un porcentaje muy chiquito desde el parlante inteligente. Y acá hago una aclaración. En otra pregunta de la encuesta, les preguntamos si tenían parlantes inteligentes en sus casas. Y un 25% contestó que sí. O sea, hay mucha gente que tiene el aparato, que tiene el dispositivo, pero todavía no lo están usando para escuchar podcast. En Argentina tal vez esto es como suena más raro, pero bueno, tenemos también un tema con el mercado y con las importaciones, pero en países, por ejemplo, como México o España, ese porcentaje del 25 aumenta más del 30, y en Estados Unidos, bueno, la mitad de las personas que contestaron desde Estados Unidos tiene un parlante inteligente. Es solo como un dato para empezar a tenerlo en cuenta, de que tal vez de acá a un tiempo puede ser que empiece a ser un lugar desde donde se escucha podcast también ese dispositivo. Comparando en las distintas ediciones,
hubo una variación mínima, pero que sí notamos respecto del año pasado a este, y es que en general venía siendo como siempre arriba del 85% quienes escuchaban a través del teléfono. Bueno, durante el momento del confinamiento aumentó el uso de la compu. Entonces podemos entender que si las personas ya no se estaban trasladando a sus trabajos o a sus lugares de estudio y además tenían que trabajar haciendo home office, bueno, la compu puede ser que la estén usando más para escuchar que en otros momentos, y este año volvió a los porcentajes habituales, podemos decir. Y con respecto a esto que les decía, les preguntamos qué hacen mientras escuchan podcast, qué suelen hacer. En general, el top 5 de actividades suele ser el mismo y suele ser este. Principalmente realizar tareas del hogar, cocinar, caminar y conducir un vehículo o viajar en transporte público, esos, bueno, estos momentos de movilidad, ¿no? Durante la encuesta POD anterior, donde sí había sido afectados los hábitos por la pandemia, bueno, conducir y viajar ya no estaban en este top 5, estaban mucho más abajo. Es decir, se restableció un poco este hábito de escuchar mientras se viaja, que no aparecía en la edición anterior. Y después hay algunas variantes, en todas las edades realizar tareas del hogar está ahí como muy arriba, cocinar también. La gente más grande suele caminar más, es decir, si esta pregunta yo la filtro por edades, bueno, quienes tienen más de 55 sería una proporción mayor a este 47 que ahora estamos viendo. Y otras actividades, como por ejemplo descansar, bueno, también aumenta el porcentaje entre las personas que son más jóvenes. Otra cosa que le preguntamos es, ¿para qué escuchan? ¿Por qué escuchan podcast? Y en todas las ediciones, para aprender cosas nuevas es la principal respuesta. Seguido de para entretenerse. Pero esto está bueno tenerlo en cuenta para ver cuál es el propósito, cuál es el objetivo, por qué alguien se mueve a ir y darle play a un podcast, ¿no? A ir a buscar ese contenido, ese consumo. No, y es interesante si aquí tenemos a futuros y futuras productores de podcast, también es interesante conocer cuál es el propósito de escucha de oyentes, porque uno también puede direccionar y apuntar el contenido hacia temáticas que pueden resultar de mayor interés también. Digo, pensando en cabeza de productor. Sí, y de hecho siempre, o sea, por el tipo de lenguaje suele comparar todo el tiempo con la radio, ¿no? Claro. Y pasa que hay cosas que son bastante distintas. Por ejemplo, cuando le preguntas a alguien por qué escuchar radio, y para tener compañía o para enterarme de las noticias, bueno, acá esas dos respuestas están como, no son tan elegidas. Últimas. Claro, claro. Eh, entonces, bueno, entender un poco cómo es el consumo más allá de la materialidad, ¿no? Que hace que sea bastante distinto a otro medio que tal vez de primera parece como lo más parecido. Pero eso me parece interesante ese dato del que hablabas recién, porque habla justamente de un medio bien característico, o sea, con sus características propias, y que la gente va y tiene que buscar determinado contenido que va y lo elige por las razones que, bueno, según esta encuesta que estamos viendo, pero que no es que simplemente prende un aparato y, bueno, lo que está sucediendo allí lo está eligiendo otra persona. Hay un programa que ahora es de automovilismo, después es de actualidad, es un magazine de actualidad, después de noticias, y van pasando las cosas y uno escucha. Acá el oyente es el activo y el que va a buscar ese material que quiere. Entonces me parece que eso cambia mucho el objetivo con el que vas a escuchar. Sí, de hecho, dejé de compartir para mirarles un poco las caras. Y aparte porque respecto a esto, también hay consideraciones a tener en cuenta, por ejemplo, que alguien que te escucha ya te eligió, ya eligió escucharte. Claro. No es que, bueno, estáis sonando y no. O sea, leyó tu descripción, leyó tu nombre y vio tu cover. Y a partir de ahí eligió escucharte. Y, Sí, y algo más que pasa es que en la radio, bueno, con estos programas que también duran bastante tiempo, ¿no? Hay mucha competencia. O sea, si escuchas uno, no escuchas el otro.
En podcast, no. Si vos haces un podcast de un determinado tema, es muy probable que tu oyente escuche tu podcast y los otros que haya sobre ese tema, si es que ese tema le interesa. Entonces, hasta es como más amistoso, si se quiere, esto de poder hacer crossover con otros podcasts que hablen de lo mismo. Entonces, a tus oyentes les decís, bueno, si te interesa este podcast, probablemente te interese este otro, y se lo recomiendan, y tu competencia lo mismo, ¿no? Entonces, hay dinámicas que son muy distintas, porque son distintos medios. Totalmente. Sí, más que competencia termina siendo una comunidad. Sí, o... O un vínculo, una manera de llegar a otra producción. sí, es como... Es otra cabeza que hay que tener para pensarlo, ¿no? Como que si venís con las dinámicas de radio, varía un montón. Vuelvo a presentar. ¿Hay alguna pregunta? No. Vuelvo a presentar y Por termino aquí de... alguien levanta la mano. Acuérdense que pueden levantar la mano en cualquier momento y preguntar. En el chat no tengo preguntas. A mí Bueno, uno de los datos que más me sorprendió de toda la encuesta, por ahí es una sutileza y es una cosa chiquitita también, así como antes decías vos, pero es que la gente, había un alto porcentaje de gente dándole a la campanita o a suscribirse al canal para seguir recibiendo notificaciones de ese podcast. sí, sí. Ahora el dato está un poquito más adelante, así que ahora voy a eso. Bueno, en cuanto a los momentos de escucha, es lo que les comentaba antes, aumentó la primera mañana y son las personas más grandes las que prefieren este horario, pero si dividimos al día en bloques, bueno, el bloque de la mañana sería como el preferido. Y después esta pregunta respecto a la duración ideal de los episodios. Las personas que dijeron que escuchaban entre 1 y 5 horas por semana de podcast prefieren episodios que van desde los 15 minutos a la hora. Los que escuchan menos de 3 horas por semana, que podemos decir, bueno, son pequeños consumidores de podcast, prefieren episodios que duren hasta media hora, como lo máximo media hora, o sea, que sean más bien cortos. Y quienes escuchan más de 5 horas por semana, o sea, había opciones de más de 5 horas, más de 10 horas, bueno, todo ese grupo, que por ahora es minoritario, porque la mayoría escucha como en la media, ¿no? Consumidores medios. Pero estos grandes consumidores, al revés, escuchan podcast desde media hora hasta 2 horas. Como si tuviesen más resistencia, ¿no? Como a la escucha. Y después, respecto a las duraciones, bueno, está bastante repartido entre los 15 minutos y la hora. Después les voy a mostrar cómo pueden filtrar los resultados. Si a ustedes les interesase, por ejemplo, decir, bueno, yo quiero ver de las personas que escucharon un podcast en el último mes y que viven en Argentina y que se identifican como mujeres y que tienen entre 25 y 35 años, ¿qué duración de podcast prefieren? O sea, pueden como acotar eso para tener una información más específica. Y después, otras cosas que les preguntamos tienen que ver con cómo escuchaban, porque pueden pausar y escuchar en varios días distintos, por ejemplo, un solo episodio. Bueno, la mayoría escucha en el mismo día el episodio y de corrido y a velocidad normal, ¿no? Porque hay como muchas opciones para darle play a los episodios, a veces en otras velocidades o parándolos y escuchándolo durante todo el día, pero la mayoría escucha de corrido. Y acá vamos como con un tema importante y que siempre está como en la mira, que es, bueno, ¿y dónde escuchan podcast? ¿Qué plataformas usan? En esta pregunta, Spotify. Spotify es la más elegida, fue la más elegida el Sí, año pasado también y está creciendo bastante. O sea, de un sí. año a otro el porcentaje de las personas que en esta pregunta eligen Spotify crece. Y está seguida de YouTube. Y acá dos cosas. Una es que está seguida de una plataforma audiovisual, no solo de Sí. audio. Las dos plataformas más elegidas, que son Spotify y YouTube, no solo ofrecen podcast, son los otros, hay otros servicios como Evox, Apple Podcast, Google Podcast, Podimo,
son plataformas de podcast. Estas dos, que son las más elegidas, son plataformas que tienen un contenido más diverso. Entonces, se puede hacer una lectura de decir, bueno, tal vez las personas que empiezan a escuchar podcast en esas plataformas llegan porque primero consumen otro contenido. Tal vez escuchan música y después se encuentran con que hay otro tipo de contenido en audio, como puede ser un podcast, o miran un video y después se encuentran con que hay podcast en YouTube. Justo estas dos, que son de contenido no específico, de podcast, son las más elegidas. Una aclaración acá, en esta pregunta permitíamos que puedan elegir todas las plataformas que quisieran. O sea, en el último mes, ¿dónde escuchaste? Entonces, una misma persona que contestaba podía elegir varias. Por eso, los porcentajes no suman 100 acá, ¿sí? Pero como sabemos que los oyentes en general escuchan en varias plataformas, no solo en una. Entonces, por eso preguntamos esto así. Después pusimos otra pregunta, que era, bueno, de estas que elegiste, que solés usar para escuchar, si tenés que elegir una sola, ¿cuál elegís? Y ahí la mayoría, el porcentaje más alto fue Spotify nuevamente, pero con un porcentaje que ya no es el 77, sino que fue del 58, fue un poco menos. Y después, la segunda plataforma más elegida cuando tenían que elegir una sola fue iVoox, no fue YouTube. O sea, que podemos entender que las personas que... fue iVoox y después Apple Podcast. O sea, YouTube quedó mucho más abajo. Quienes están escuchando en YouTube no lo eligen como su plataforma principal. Algo más relacionado a esta plataforma, YouTube, que tal vez de todas estas es la que no usa el código RCS, pero la pusimos porque sí entendemos que se está escuchando podcast en YouTube, es saber cuán importante es para los oyentes ese contenido que puede ir acompañado del audio, un contenido audiovisual, ¿no? De imágenes o videos. Bueno, un porcentaje menor dijo que si el audio está acompañado de un video, prefiere también mirar, ¿no? Un 25%. Ahora, de las personas que eligieron YouTube, ese porcentaje aumenta. Más del 40% prefiere también estar mirando, además de estar escuchando. Imagino también, no sé si en ese caso hicieron un filtro por un filtro etario, porque imagino que también el usuario de, por ejemplo, YouTube es de una edad por ahí más avanzada y que utiliza YouTube ya para todo, como algo genérico. Música, estoy pensando en el aire, ¿no? Pensando en voz alta. Utiliza YouTube para todo y por ahí, bueno, encontró que también estaban los podcasts ahí y como que se casara con un canal y lo usa para todo. Pero no sé si hicieron el filtro etario en Sí, eso. hicimos el filtro por edad. No, pero no, las personas más grandes no estaban en YouTube. No estaban en YouTube. Ahora no había como una presencia claramente marcada de que los más grandes estaban en YouTube. Ahora no me acuerdo, me tendría que fijar. Sí, sí, un dato que sí recuerdo que se viene dando en todas las ediciones es no de edades, sino de cuándo empezaron a escuchar. O sea, los oyentes más viejos, pero viejos porque hacen más que escuchan podcast, empezaron a escuchar podcast antes, suelen elegir, sí, estas plataformas que son solo de podcast. O sea, eligen en mayor porcentaje esas plataformas, por ejemplo, la de Apple Podcast, que bueno, es una de las Claro, primeras también, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Y quienes empezaron a escuchar hace menos tiempo, eligen más Spotify, YouTube, estas que tienen otro tipo de contenidos también. Después les preguntamos por temáticas favoritas, ¿qué prefieren escuchar? En general, estas primeras, si bien puede ser que se modifique el orden, el año pasado primero estaba historia, después investigación periodística, pero los porcentajes son como muy parecidos, entonces investigación periodística, historia, comedia y humor y análisis político es como suele estar primera en las distintas ediciones y también en los distintos países, como que eso fue muy, muy similar. Sí, por ejemplo, encontramos esta vez una
una diferencia en cuanto a los porcentajes, que es que mucha más gente estaba eligiendo salud y vida sana. Es decir, el porcentaje de salud y vida sana, que está acá ahora, en los años anteriores estuvo mucho más abajo, como que se duplicó este porcentaje. Pandemia mediante. Sí. Y en conversaciones con personas que trabajan en plataformas de distribución, veía en Acast, sacaron un informe, me acuerdo en la pandemia, pero ya como cerrando, no sé si cerrando, porque seguimos en pandemia, pero bueno, cuando ya se estaba como aflojando un poco esto del aislamiento social, cómo había variado las temáticas. En un principio eran como muy científicas, muy médicas, de noticias, y después llegó un momento en que ya subió comedia y humor, autoayuda, como Claro, una ya necesidad de basta, información muy dura me quiero primero, distender, y claro, después, ya, sí. Y después bien. con respecto Formatos al de podcast formato, preferidos. sí, acá hay que decir que si bien charla o estas mesas redondas donde hay 2 o 3 personas hablando, que tal vez sí es lo más parecido a la radio, suele ser el más elegido. En esta edición y en las anteriores también. También hay mayor cantidad de este tipo de podcast, y esto hay que Claro, considerarlo. Es decir, si vemos los porcentajes de la cantidad de podcasts que son de charla o de entrevista, son muchísimos más de los que tal vez son una ficción, ¿no? O una sí, crónica o un daily. Son muchos más caros también de producir. O sea, si ustedes van a claro, producir, saben que sientan a 3 personas, una hoja de ruta y bueno, algo puede salir y va a ser un podcast de charla, pero si se tienen que sentar a investigar, a conseguir los testimonios de, no sé, distintas personas o a poner actores a actuar, dirigirlos, los efectos especiales, bueno, nada, tienen otros tamaños, ¿no? sí. Esas producciones. Entonces es algo a tener en cuenta. Por ahora sigue siendo como el más elegido. Sería eh, interesante tener también esto que decías, de que hay muchos programas de este tipo. Sería interesante también, pero imagino que debe ser muy complejo, tener datos y una encuesta pero de producciones y no de consumos. Sería también sí, interesante conocer datos de eso, pero imagino súper complejo de realizar. de qué están produciendo. Sí, O no, y qué de la cantidad de todos los productores, lo que pasa que me imagino que también es infinito por la cantidad de esto que mencionabas antes, de cualquier persona con un smartphone puede producir su propio podcast, sí, entonces ya sería un universo muy difícil de abarcar, pero digo, hipotéticamente o imaginándolo sería muy interesante conocer el universo de las producciones, además sí, de los cuánto hay de consumidores. cada una, ¿no? Sí, Claro, sí, totalmente. Em, Bien, y después algo que preguntamos desde la primera edición, además de que en qué idioma escuchas podcast, que acá sale como casi la mitad de las personas que contestaron escuchan también en inglés, además en español, es un porcentaje muy alto. Creemos que tiene que ver con que la mayoría de las personas que contestó también tiene un nivel educativo alto. Obviamente esto en Estados Unidos, este porcentaje aumenta más. Esto es como de todo el total de personas. Pero más allá de esto, les preguntamos también si les molesta escuchar podcast en español, pero con acentos distintos al propio. Hay como una creencia o eh, un dato o algo con lo que se están manejando desde hace mucho tiempo muchas empresas de marketing que dice que si vos querés hacer algo global o internacional, tenés que usar el neutro. O sea, que no podés usar tu acento, un acento que está como muy geolocalizado o asociado a un lugar para algo que vas a vender no solo en ese lugar, sino en otros, ¿no? Como borrarle estas huellas culturales de las maneras de hablar. Bueno, la mayoría de las personas dijo que no le molesta escuchar podcast en un acento distinto al propio o incluso que le gusta. En ese grupo de los que no les molesta les encanta, está la mayoría de las personas. O sea que
podemos pensar que un podcast que están produciendo hoy en Argentina, por poner el ejemplo de porque estamos acá en esta clase de éter, sí lo podría escuchar gente de otros países sin problema, ¿no? Y esto es algo que tal vez les parece obvio porque ya están escuchando podcast y obvio que es así, pero por algo tal vez más natural de que así lo entienden, pero sí hay como esta creencia que si van a una consultora de marketing o a buscar sponsors, es probable que les salgan con esto, ¿no? Con este pero. Claro, Bueno, esta información que los empujen al neuro, digamos. sí, que les piden que si van a hacer un producto, que ustedes digan, bueno, yo voy a hacer este podcast sobre tal tema de nicho y mi público es latinoamericano o es iberoamericano. Y les digan, ah, no, pero si va a hablar un argentino, no, va a ser para Argentina, tenés que poner a alguien que hable neutro. Bueno, Pero según la no, encuesta, eso no resultó importante. no, no. Bueno, Y me de alegra hecho, sobremanera porque actualmente estoy produciendo un podcast en estricto cordobés, así ah, que ok. fantástico. Sí, y a veces que vos le decís, no, no funciona así, y si es alguien que no escucha podcast y que es de otra generación y demás, que no está metido, no te va a creer. Entonces, en esas cosas es como importante tener el dato. Bueno, mira, esta encuesta dice esto. Después, bueno, Totalmente. obviamente queda en poder charlarlo, pero parte de eso es la importancia de obtener datos. Y después hicimos algunas consultas sobre monetización, Me sobre cuándo gusta hice que podcast. hayas, Sí. no, te decía que me gusta que haya llegado esta placa porque es otra de las preguntas que siempre surgen en los cursos alrededor de, bueno, y un podcast, ¿se puede monetizar? ¿Cuáles son las formas de monetizar un podcast? ¿Qué puedo hacer con el podcast? Sí, el podcast en ese sentido es como bastante parecido a muchos otros productos digitales, ¿no? De comunicación digital, en cuanto a las posibilidades que da para monetizarlo. Pero sí nos pareció importante entender como cuánto juega la fidelidad, el compromiso de los oyentes para con los podcasts. La mayoría dijo que consideraría pagar a su podcast favorito. eh, Y si mal no y quienes recuerdo, más creo que escuchan, sí, si mal no sí. recuerdo, el detalle de eso apuntaba a justamente premiar o pagarle por generar contenido al creador del contenido, ¿no? ¿Puede ser? Sí, ¿Estaba ese dato? hicimos varias preguntas. Esta tiene que ver Mm, con si le pagarían o no o una donación a su podcast favorito, ¿no? O sea, si ustedes tienen un podcast y esa le es. piden a su comunidad que les pague un cafecito o algo, bueno, hay una gran predisposición así a hacerlo. Y si son oyentes, digamos, estos grandes consumidores que les decía antes, que escuchan más horas de podcast por semana, este porcentaje aumenta. O sea, están más predispuestos a pagar. Otra pregunta tenía que ver con qué te incentivaría a pagar un servicio para escuchar podcast, ¿no? Y había varias opciones. Y la opción más elegida era poder ayudar a los creadores de contenido. Porque otra opción era, por ejemplo, escuchar podcast sin publicidad. Bueno, no fue la más elegida. Como hay una sensibilidad tal vez de los oyentes a entender que hay alguien que está generando contenido del otro lado y que está bueno que eso que ellos paguen vaya también a ayudar a esas producciones. Y después también, bueno, si usan algunos de los botones que en general tienen las plataformas de distribución, por ejemplo, el botón de seguir, ¿no? Para que te avise cada vez que se sube un episodio nuevo, la mayoría sí lo usa. Bueno, hay una serie más de preguntas en relación a la monetización y la publicidad. En general, la publicidad, lo que vemos es que no sirve tanto para una llamada a la acción, es decir, compra esto o apretá tal botón, pero sí es como muy bienvenida a la hora de tener una imagen positiva o recordar una marca, ¿no? También esto, para entender qué le pueden ofrecer ustedes a una marca que quieren sponsorearlos, qué pueden esperar. Bueno, esto es algo, un resumen de las preguntas de la encuesta POD, y les iba a mostrar acá, esta es la página donde están todos los resultados que les decía antes que pueden filtrar. Sí, eso.
tienen todas las preguntas y las respuestas. Todas, esto es largo, pero los filtros, acá arriba, pueden desplegar y van a ver todas las preguntas de la encuesta. Entonces, por ejemplo, yo quiero filtrar por las personas que se identificaron como mujeres. Filtrar resultados. Y entonces me van a aparecer solo las respuestas de quienes se identificaron como mujeres. Y así se pueden poner varias. ¿En qué país naciste? En Argentina. Pueden sumar todas las que quieran y van filtrando las respuestas que aparecen según esas preguntas. Está buenísimo el laburo que hicieron y aparte súper completo y me parece que es una muestra interesante de los consumos. Sé que estamos redondeando ya la charla contigo, que sé que tenías compromisos ahora 19:30. Me gustaría también, si podés contar, además de lo de la encuesta, mínimamente lo que fue la experiencia del Sound Up de Spotify del año pasado, si querés brevemente contar para aquellos que no conocen de qué trataba esa experiencia y cómo resultó. Bueno, SoundUp es un programa de Spotify que, digamos, es como un programa social que se hace en distintos países. En cada país es un espacio de formación y en cada país se elige un sector social o un segmento de acuerdo a, bueno, lo que decide Spotify para ese país, ¿no? Pero tiene que ver con las vulnerabilidades. Entonces, por ejemplo, en México era para mujeres, en Australia era para la comunidad LGBT y así en distintos países, distintos perfiles. En Argentina fue para jóvenes, no sé si sería de bajos recursos, pero sí con ciertas vulnerabilidades tal vez en el acceso a las posibilidades de producir contenido. Y de hecho una de las preguntas en la convocatoria era, bueno, ¿cuán representado crees que estás como joven y tu contexto en los medios de comunicación, ¿no? Eso y una idea de podcast. Y bueno, se presentaron más de 300 personas, de 300 perfiles, se eligieron 10 y fue una capacitación que duró 2 meses con clases 2 veces por semana. Y fuimos como enseñándoles las distintas etapas de producción de un podcast para que puedan llegar a hacer un piloto sobre el podcast que querían hacer, ¿no? Con esa idea con la que llegaron. Y participaron chicos de 18 a 24 años de todo el país. Así que estuvo bueno. Yo Y aprendí un tu rol ahí montón. era pero tu rol, sin embargo, era de capacitadora. Sí, dando las clases y también después, bueno, ayudando más allá de las clases, haciendo las mentorías, ¿no? Teniendo como un seguimiento del trabajo de producción, que eso está Bien, bueno. Creo que a todos nos viene bien tener a alguien de afuera que nos haga seguimiento, incluso si van a tener sus propios proyectos, ¿no? Como... totalmente. Una vez que ya están dando, decís, hacer el seguimiento Sí, para poder sí, me perfeccionarlo, parece mejorarlo. que uno puede hacer, lo digo porque en podcast y más en Argentina, tal vez en otros países hay para cada rol de producción tenés a alguien, ¿no? Una sola Sí, persona que edita, una sola persona que después con la edición hace los arreglos, una sola persona que hace las entrevistas, una sola persona que chequea los datos. Bueno, y así tenés un equipo gigante. Acá hay muchos que una persona hace todo, o a lo sumo dos, ¿no? Entonces, tal vez lo importante de tenerse, digo así como compañeros ahora de curso, de tener a alguien como que cada tanto te diga, ¿y cómo venís? Y hiciste tal cosa, ¿no? Esto de hacer el seguimiento, de tener otras totalmente. orejas para que opinen de lo que estás produciendo, eh, sirve un montón. Totalmente, sobre todo si realmente sos una sola persona que está haciendo la producción, que está haciendo el guión, que está haciendo la edición, viene pero muy bien porque a veces uno está como enfrascadísimo en lo que está haciendo y necesitas la escucha, una escucha que no sea tu escucha para ver Sí. si vas bien o te pueden despertar algo que por ahí vos no notaste.
es súper nutritivo. Sí, totalmente. Bueno, Así te quería que, una pregunta antes del cierre para ver, ya que estás como muy inmersa en el universo podcastero, y es, ya vimos que hubo como una explosión durante la pandemia de consumos y de producciones en ambas direcciones. ujú. ¿Te parece que en Argentina en particular hay un siguiente paso que vos ves ahí como en un horizonte cercano? Que decís, bueno, estamos más cerca de que más productores puedan monetizar sus producciones. Estamos más cerca de que la tendencia sea ir hacia las ficciones. ¿Hay algo que ves ahí en el universo de podcast en Argentina, por lo menos? Bueno, yo lo que veo es una pregunta. Es una pregunta Em, difícil y contrafáctica sí. por el momento. Es que no sé si en Argentina tenemos como características así muy, muy, muy puntuales. O sea, tal vez Argentina lo veo parecido a Colombia, no tan parecido a México, no tan parecido a Chile. No, hay países donde sí siento que son como más como distintos. ¿No? En Chile tienen un montón de tecnología de punta y se pueden comprar los equipos que quieran, pero tal vez todavía no hay comunidades. En Argentina sí tenemos comunidades, en México también, pero son como más reacios, no sé. Eh, como más de su comunidad y no de otra. En Colombia al revés, es como se juntan todos muy, muy fácilmente, como que tienen otro tipo de vínculos. Eh, y con respecto a las producciones, eh, sí, yo creo que en la medida en que haya más oyentes, primero que creo que hay una búsqueda de oyentes más jóvenes por parte de las plataformas, de oyentes y de productores, porque en general es más fácil producir y creo que se tiende a producir algo para alguien parecido a UNE, ¿no? En cuanto a gustos, edades. Entonces hay como una búsqueda de que haya productores jóvenes de podcast para llamar a audiencias jóvenes a esas plataformas. Hay un interés ahí. Sí, búsqueda, gustos e incluso lenguaje. Sí, entonces yo creo que eso es algo que va a suceder, que se va a ampliar el rango etario hacia abajo en cuanto a oyentes y productores. Lo que pasa es que creo que necesitan a los productores para que haya oyentes, como que es así, no al revés. Por otro lado, también me parece que va a haber más posibilidades o se va a ir segmentando un poco más, ¿no? Porque es algo que yo le preguntaba a Martina Castro, hicimos la presentación de los resultados con Martina Castro, ¿de dónde? De Onde Media y Javier Celaya de Podimo, ¿no? Con ellos. Esto de una de las preguntas que sumamos a la encuesta Pod el año pasado fue sobre escuchar podcast con niñas, por ejemplo. Y un porcentaje muy chiquito escucha podcast con niñas. Y hay muy poquitos podcasts para niñas. Y las infancias, o sea, las niñas le dan play a algo que les gusta 20.000 veces. O sea, es como. Y todavía no Sí, hay producciones para ese rango etario, ¿no? Me parece que ahí hay un gran potencial de ir por más segmentos que creo que ahora no se están teniendo en cuenta, segmentos de sí, público. son un gran mercado, a eso te referís. Es un gran mercado no tan explorado Sí, en podcast. o Y creo que es explotado, claro. como hasta culturalmente esto del contarles un cuento, de la Claro, oralidad y del storytelling, como muy, muy obvio básico, en lo analógico, digamos, y todavía en podcast no hay una gran oferta sobre eso. Y claro, podría claro. verla y podría ser muy consumida. Sí, Entonces me parece también que va a haber una diversificación de los productos, ¿no? De que no sean todos para personas progre de 25 o 45 años que viven en una ciudad y trabajan en una oficina, o como que se pueda ampliar un poco este perfil de usuarios y ampliar también con ofertas para escuchar. Pero bueno, eso totalmente. está en medio, entre un deseo y algo que veo. Está mezclada Bueno, ahí. bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Mariana. Tenemos ahí el como último minuto el de ofertas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta
que nadie se animó a romper O el si algo no se hielo entendió, si algo no me expliqué bien, también me social. avisan, por Exacto. favor. Bueno, pareciera que no, porque nadie levanta la mano ni escribe en el chat, así que parece que ha sido clara. Bueno, pueden encontrar ahí los resultados en la encuesta pod. Te agradecemos, Mariana, toda la data y el tiempo y el haber pasado por aquí, así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, me alegró estar acá de visita. Y si quieren pueden ir a podcasteros.com, ahí además hacemos muchas notas que son para la Sí. industria, para personas que producen podcast. Entonces, tal vez hacemos notas muy específicas sobre cómo armar un guión o sobre storytelling, o bueno, está bueno, o sea, sirve bastante de insumo porque tampoco hay tanto. Son producidas por colaboradores de distintos lugares de Latinoamérica. Así que les invito a que se den una vuelta por ahí, y si tienen alguna pregunta que después me quieren hacer, me buscan en mis redes. Estoy en todas las redes distintas porque hay más Marianas Baccaro en Argentina, así que se me complica. Pero bueno, si ponen Mariana Baccaro ahí me van a encontrar y me consultan Y cualquier si cosa. entran hoy en las redes de Éter, está ahí el Instagram por lo menos, así que ahí ya pueden encontrarla. Te dejo un detalle gracioso, ahí Ricardo, que antes no le salía la voz, dice que va a hacer un podcast con voz de ardillita. Ah, bueno, ahí Y te, para el público infantil y que te estamos saluda. pidiendo. Ahí está. Bueno, Mariana, muchas gracias. Un abrazo Bueno, grande y hasta la gracias a próxima. ustedes. Adiós.